A continuación, Salud Dental. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Salud Dental. Bienvenidos. Hola amigos televidentes, bienvenidos al programa de Salud Dental. El tema de hoy es acerca de malformaciones o maloclusiones que están asociadas a síndromes. Primero que nada, voy a hablar un poco de lo que es un síndrome. Esta palabra quiere decir, o se la utiliza para nombrar un conjunto de características patológicas en pacientes, las cuales para clasificarlas se las agrupa en lo que se conoce como un síndrome. Por ejemplo, el síndrome de Down o síndrome de Cruzón, que más adelante vamos a empezar a explicarles. Otro ejemplo que les puedo hacer de lo que es un síndrome es en pacientes que respiran por la boca. Esto se lo conoce como el síndrome de respiración bucal. Estos pacientes tienen características similares como son tener la carita alargada, tienen la boca o la lengua descendida, tienen una falta de desarrollo del maxilar superior. Estos pacientes tienen pómulos súper chatitos, son pacientes que tienen ojeras porque no pueden respirar bien o descansar durante la noche, no completan el sueño de descanso porque están roncando o porque no les llega la oxigenación suficiente al cerebro. Asimismo tienen la boca reseca, las encías muy sangrantes porque no tienen lubricación o porque el aire que pasa va directamente frío, no tienen esta protección que se realiza cuando el paciente respira normalmente por la nariz. Entonces esto se conoce con el síndrome de respiración bucal. Y asimismo vamos a ver más adelante otros síndromes que agrupan ciertas características o enfermedades patológicas. Una malformación o maloclusión, como vimos en el capítulo anterior, puede generar problemas tanto estéticos como problemas oclusales o de los dientes y también problemas a nivel de las estructuras óseas. En la siguiente imagen que vamos a ver a continuación, vemos lo que es, ese es el tema que estamos hablando hoy. En la siguiente imagen está la definición de lo que es el síndrome, que es un conjunto de síntomas que se presentan juntos y son característicos de una enfermedad o de un cuadro patológico determinado provocado en ocasiones por la concurrencia de más de una enfermedad. En las fotos son los conocidos síndrome de Down, que tienen varias características similares, como vamos a explicar a continuación. En la siguiente imagen, siempre me gusta partir explicándoles lo que es una oclusión ideal para que ustedes puedan reconocer cuando algo está normal. La primera es la relación clase 1, que es la oclusión ideal. Vemos que los dientes superiores están por delante ligeramente de los inferiores y los cubren en la parte anterior y parte lateral. También vemos que los dientes están armónicos, no están girados, amontonados o apiñados, y también vemos que están todos haciendo contacto. En la segunda ya es una maloclusión en la que los dientes superiores están por delante o la mandíbula está muy por detrás. Y la última es la más común o más fea que se ve estéticamente, que es la clase 3, en el cual los dientes inferiores sobrepasan los superiores y están muy por delante. En la siguiente imagen podemos ver cómo es esqueléticamente una malformación. Vemos la normalidad, que es una relación armónica de las estructuras óseas. En la segunda vemos un paciente con el maxilar muy para adelante o la mandíbula muy pequeña. Generalmente un paciente que respira por la boca tiene este tipo de características y vemos que tiene la carita alargada en esta segunda foto. Y el último es el paciente clase 3, es el prógnata. Vemos una mandíbula prominente, la cual altera más que nada la estética y es lo que más acuden los pacientes a nosotros para mejorar esta relación de los maxilares. Ahora que conocemos lo que es un patrón normal y las distintas maloclusiones presentes, vamos a continuar con Jorge Luis hablando acerca de los síndromes y otras malformaciones. Muchas gracias. Aquí nuevamente el tema es bastante interesante. Llamaríamos el tema principal las anomalías dentofaciales en pacientes sindrómicos. El programa anterior hablamos acerca de los pacientes que no son sindrómicos, es decir, que no tienen un síndrome de nacimiento congénito o hereditario,
y que presentaban anomalías dentofaciales como la clase 1, 2 y 3, mandíbula por delante, por atrás, muy retruida o maxilares en posición diferente. Ahora hablaremos de pacientes de tipo sindrómico que vienen con esta patología. Vamos a comenzar uno de los principales síndromes conocido como la trisomía del par 21 o el síndrome de Down o el mongolismo también llamado anteriormente. Bueno, los síndromes principales en el área maxilofacial odontológica que podemos tratar son los síndromes como el síndrome de Down, el labio y paladar fisurado, que es considerado también una patología que también se asocia a otros síndromes. Es la patología de mayor prevalencia en el ser humano a nivel de desarrollo craneofacial. La microsomía hemifacial que vamos a ver, el síndrome Goldengar, el síndrome Cruzón, el Apert y el síndrome Treacher-Collins, que son los del área maxilofacial más destacados, ¿no? Los niños con síndrome, esto es importante destacar, los niños con síndromes tienden a tener menor crecimiento de los maxilares que los no sindrómicos con anomalías dentofaciales. Es decir, mira, aquí hay un paciente con labio y paladar hendido, sobre todo con paladar hendido, en donde el diámetro transversal y anteroposterior del maxilar está disminuido. Y este crecimiento es limitado. Cuando se operan los labio y paladar hendidos o los paladares hendidos en promedio al año de edad, entre los 10 meses a 12 meses, si es verdad que esto ayuda a la mejora y habla del niño, también le cierra o le estrecha el crecimiento maxilar y por ende todo paciente de paladar hendido deberá ser sometido a una cirugía ortognática alrededor de los 16, 17 años. ¿Sí? Vemos la diferencia aquí, un paciente clase 3, es decir, la mandíbula por delante del maxilar y aparte el maxilar está hipoplásico, es decir, pequeño. Es un paciente no sindrómico, es decir, solo tiene la anomalía dentofacial, la malposición de sus huesos, pero no está asociado a un síndrome. Vemos en la imagen de clase 3 sindrómico, es un paciente con paladar hendido, en el cual también se encuentra la mandíbula prógnata, o es decir, hacia adelante, pero aquí los casos son más agravados por el síndrome que conlleva, el síndrome que tiene anexo el paciente, a más de la anomalía dentofacial. ¿Sí? Vamos a ver también de estos principales trastornos, la mayor frecuencia con la que se da la atención odontológica, el síndrome de Down, por ejemplo. Este es un trastorno no solo los trastornos esqueléticos. La mayoría de los casos de síndrome de Down presentan el overjet mandibular. ¿Qué es el overjet mandibular? Es el espacio que está entre los dientes superiores e inferiores, y estos espacios que dejan no pueden ser más allá de 3 milímetros. En los niños de síndrome de Down lo dejan muy abierto, 5 o 6 milímetros, ¿sí? Mordidas cruzadas, la oclusión clase 3, que es muy común, y la protrusión de los incisivos, es decir, los incisivos superiores, los dientes de adelante, están hacia adelante, están vestibularizados, y el espacio entre los dientes de 2 a 3 milímetros del tercio medio facial es más deficiente que la mandíbula. Es decir, que en estos niños los trastornos de maxilar son maxilares pequeños y mandíbulas muchas veces grandes en el desarrollo, ¿sí? Como vimos en la imagen anterior, las maloclusiones del síndrome de Down, la mayoría son mordidas abiertas. Como vimos, las pacientes clase 3, es decir, la mandíbula por delante, también hay un porcentaje de entre el 4 al 63% de mordida abierta anterior y un porcentaje del 14 al 65% de mordidas cruzadas. Sí, estos individuos con apiñamiento del sector anterior, superando incluso la presencia de la clase 3. Es decir, el apiñamiento quiere decir el estrechamiento de las piezas, una montada encima de otra, que da una maloclusión. El tratamiento en pacientes con síndrome de Down, en lo que involucra lo que es ortopedia y ortodoncia, se va a enfocar en desarrollar estos maxilares comprimidos. Como vemos en la foto, vemos un maxilar triangular, no tiene la forma redondita de un maxilar normal. Y lo que vamos a hacer aquí es una expansión ortopédica. Después va a seguir el tratamiento en el caso de los que son clase 3 o mandíbula muy salida, con poca crecimiento del maxilar. Se va a colocar lo que es una máscara facial, como vemos en la tercera imagen.
Estos niñitos tienen una falta de desarrollo, por lo que esta máscara va a ayudar al crecimiento del maxilar y que lo iguale y sobrepase un poco al maxilar inferior. Entonces es el tratamiento que se realiza en estos pacientes en cuanto a lo que es ortopedia. Ahora vamos a hablar acerca de la siguiente patología, que es el labio y paladar hendido. Esta es una malformación que es la más común en cuanto a malformaciones de la cara, en un 70%. De los nacidos, 1 de cada 700 pacientes presenta esta patología. Y la relación es mayor en hombres, de 7 a 3 versus las mujeres, es decir, en niños es más común encontrar este tipo de alteraciones. En cuanto a lo que es la etiología de esta malformación, tenemos que la parte genética tiene un gran porcentaje de culpa cuando el paciente nace ya con esta malformación, y también se debe a factores ambientales, dentro de los cuales tenemos principalmente el tabaquismo, drogas, o también cuando la madre embarazada se somete a tratamientos con antibióticos o tiene graves infecciones. Y de ahí otro porcentaje grande es a factores desconocidos. No se sabe exactamente cuál fue la causa de que un niño nazca con esta malformación. Cuando tenemos un paciente con estas malformaciones, podemos ver en la primera imagen es un paciente normal, en el cual las fusiones de todos los procesos intrauterinos, cuando están dentro del vientre de la madre, son normales. En la segunda imagen vemos cómo la fusión de los labios no se generó y queda una abertura que va desde los labios hasta parte de las fosas nasales. En la siguiente imagen vemos que ya esta fusión no se generó desde parte del paladar blando. En la cuarta, vemos cómo tenemos 2 fisuras y involucran lo que es ya el paladar duro. En la quinta imagen vemos cómo hay una fisura, un hueco que se produjo porque no hubo una fusión de los procesos palatinos. El hueso palatino no se cerró en la mitad. Y la otra es el conocido labio y paladar hendido, que es el más grave, en el cual existe una comunicación de lo que es la boca con las fosas nasales. Vemos que el paladar duro, paladar blando, labio y fosas nasales se encuentran con un hueco tremendo. Las consecuencias son principalmente problemas fonéticos, auditivos, porque la comida puede entrar incluso hasta el oído medio, generando infecciones. Problemas estéticos, psicológicos por la apariencia del paciente y también maloclusiones. Podemos ver también en estos pacientitos el tratamiento. Este va a ser apenas el niño nace o ya cuando la madre se entera en un eco, ella ya va a poder ver en esta reconstrucción en tercera dimensión que el niño no tiene fusionado los labios o que existe ya un paladar hendido, por lo que ya desde que el niño nace ella sabe lo que tiene que pasar. Entonces vemos aquí que tenemos un obturador. Esta es una plaquita que le va a ayudar al niño a alimentarse, puesto que la leche, cuando el niño está succionando, la leche materna va a ingresar a las fosas nasales. Entonces se necesita algo que divida lo que es el paladar de la nariz. Entonces el niñito pequeño recién nacido ya va a tener que usar este obturador. Asimismo le va a ayudar a que la lengua se apoye correctamente, como vimos, separar las fosas nasales de la boca, y también va a soportar el labio. También se utiliza plaquitas activas, es decir, placas que generan ciertos movimientos, lo que va a ayudar a que se alineen en el caso de que los procesos palatinos, que son esos huesitos, estén muy separados o estén metidos. Eso ayuda a separarlos y a que empiece a desarrollarse ya lo que es el paladar, para que así se pueda ir generando el espacio adecuado para las piezas que van a tener que salir en ese espacio que está comprimido, que está alterado. En esta plaquita tiene un tornillito, el cual se va expandiendo y va ayudando a crecer o va ayudando a situar los procesos que están alterados en la boquita del recién nacido, el niño de 2 a 3 meses. Y obviamente tiene que, en conjunto con un cirujano, empezar las cirugías a temprana edad. También cuando el niño ya ha crecido, se sometió a las cirugías para cerrar, como vamos a hacer un poquito después, vemos que vamos a tener que colocar brackets. Uno de los principales problemas que tiene el niño es la falta de dientes, porque como no se formó una parte del hueso, no se formaron ciertos gérmenes dentarios, entonces el niño va a tener falta de dientes, una compresión del maxilar, por lo que no hubo este hueco tremendo, por lo que necesita de ley un tratamiento de ortodoncia conjunto con una expansión y después una prótesis o algo que reemplace las piezas que el paciente ha perdido. Si bien lo importante de esta conferencia, de esta charla al público es explicar
que también las maloclusiones en pacientes sindrómicos detienen el crecimiento maxilar cuando son operados, como por ejemplo el paladar hendido. Esta es una cirugía de reparación que se llama palatoplastia, en la cual se cierra el paladar y se estiran los colgajos del paladar para poder cerrar la fisura que existe. Pero el objetivo principal de esto es que el niño tenga un mejoramiento del habla en su posterior crecimiento. Pero asimismo, esta cirugía inevitablemente va a hacer que el maxilar se detenga en su crecimiento transversal y ha detenido anteroposterior también. Entonces, este crecimiento transversal determinará en el protocolo de cirugías del labio y paladar hendido del paciente con esta anomalía de desarrollo craneofacial, que sea operado de cirugía ortognática, es decir, del movimiento de los maxilares, maxilar o mandíbula, o los dos, para lograr alcanzar una correcta oclusión, porque el maxilar se atrofiará, quiera o no quiera, independiente de la fisura, si es bilateral o unilateral, el crecimiento maxilar se verá detenido por la reparación de la cirugía del paladar, que es alrededor de los 10-12 meses cuando hay que realizarla para evitar trastornos a posterior del habla. Pero el paciente que tiene esta patología tendrá que ser operado de cirugía ortognática en etapas futuras de su vida, luego de reparación de las diversas cirugías que hay que hacer en el protocolo del labio y paladar hendido. ¿Sí? Aquí vemos en una gráfica y la mordida de cómo un paciente con labio y paladar tiene la estrechez como transversal del maxilar. Por lo general igual son clase 3, es decir, mandíbula por delante y maxilar pequeño o hipoplásico. Esa es una de las más características de por qué el paciente con paladar hendidos tiene que ser operado de cirugía ortognática y coadyuvado con ortopedia maxilar desde pequeño, desde que tiene ya dentición mixta, coadyuvado con ortopedia más ortodoncia prequirúrgica y quirúrgica y posquirúrgica para que el tratamiento de estos pacientes sea completo. Necesita de una cirugía, como vimos en la charla pasada, que hablábamos de una LEFOR 1, o cuando son muy altas, para el cierre LEFOR 2 o 3, como vamos a ver en los diferentes pacientes con síndromes de la región craneofacial. Esta es una patología, la segunda en prevalencia, que es la microsomía hemifacial. Bueno, antes de seguir con la microsomía, vamos a hablar un poquito también del paladar hendido. Pacientes que son ya con paladar hendido necesitan una terapia multidisciplinaria, es decir, necesitamos apoyarnos de un equipo con fonoaudiología, porque los niños no pueden hablar correctamente por la falta de espacio, por estas cirugías, por estos aparatos que tienen en la boca. También tenemos que apoyarnos de un otorrino por las infecciones del oído, por esta malformación de las fosas nasales, un cirujano maxilofacial, ortodoncista y también un odontólogo general. Entonces es una mezcla de especialistas que deben estar siempre acompañando el crecimiento y todo el tratamiento de estos pacientes. Al principio, la etapa inicial es que el niño se pueda alimentar con estas placas, luego se va a ir sellando esta fisura y luego en posteriores cirugías ya se va a ver enfocado en lo que es mejorar la parte estética. Se mejora el labio, se mejora las fosas nasales, se le cierra las narinas y todo esto va a llevar durante unos 10, 15 años, incluso el niño va a ser siempre monitoreado y siempre con tratamientos especiales. Ahora sí vamos a pasar a la siguiente malformación, que es la microsomía hemifacial. Entonces, como vemos en esta imagen, tenemos un problema. Hemifacial significa en un solo lado de la cara y microsomía es algo pequeño o falta de desarrollo. Entonces vemos en el lado, no sé por ustedes del izquierdo, vemos que hay una falta de desarrollo, vemos un acortamiento, no hay una rama de la mandíbula y vemos cómo se ha deformado toda esta zona lateral. En la siguiente imagen vemos que la microsomía hemifacial va a depender del grado de severidad. Puede ser una microsomía leve, que generalmente todos tenemos una cierta simetría, un lado es más grande que otro, entonces a veces son imperceptibles. Sin embargo, puede verse una alteración moderada o una alteración grave como la de la segunda foto, en el cual ya se ve un achatamiento del desarrollo lateral de la cara, el oído, el maxilar, la mandíbula, y también va a afectarse la zona dentaria.
En otra imagen, a continuación, podemos ver un tratamiento que se realiza que es ortopédico. En niños que ya se detecta que hay una malformación a través de radiografías o tal vez vemos que se está desviando la mandíbula hacia un lado, ya podemos sospechar que existe una alteración o una microsomía de un solo lado de la cara. Entonces el tratamiento ortopédico en estos niños, que es una opción, no siempre tiene un éxito del 100%, a veces solo detiene que se siga empeorando la situación, pero siempre hay que darle una oportunidad a la ortopedia. En este caso se utiliza unos bloquecitos que estimulan el crecimiento del lado de la cara que está afectado. A veces no se consigue óptimos resultados, pero puede que se detenga el crecimiento o por lo menos se enmascare y el niño no tenga tantos problemas estéticos, pero estos pacientes nunca se van a salvar de una cirugía ortognática, que es el último escalón. En otra foto que vemos acá, es un paciente con microsomía facial muy leve, que es casi un paciente normal o común, en el cual con ortodoncia se puede ir mejorando estas alteraciones, se puede ir nivelando los planos oclusales para enmascarar en sí lo que es la alteración. Sin embargo, la cara o la estética siempre se va a ver afectada, por lo que van a recurrir en una etapa final a una cirugía. Sí, bueno, la microsomía facial, como hablábamos, es la segunda anomalía de desarrollo craneofacial en la población humana. Es importante destacar que estas patologías de tipo cráneo-maxilofacial se las conoce como las patologías del primer y segundo arco braquiales por su formación embriológica, y uno de los principales conceptos, sobre todo en la microsomía hemifacial, también se habla del labio y paladar, es que estas enfermedades o estas patologías de tipo sindrómico se producen en el embrión por un aplastamiento de una arteria que se llama la arteria estapedial. Esta arteria, al ser comprimida, limita la circulación sanguínea dentro de la madre, es decir, inútero del embrión, y esto causa que esta arteria estapedial no llegue sangre hacia la región maxilofacial, sobre todo la región mandibular y la región también maxilar, y esta falta de irrigación hace que se produzca congénitamente este tipo de patologías. Vamos a ver síndromes también asociados a maloclusiones dentales o dentofaciales, como son el síndrome de Cruzón, que es conocido como la fusión o la no falta de unión de las suturas craneales. ¿Sí? La enfermedad de Cruzón, o conocida como craneosinostosis múltiple, en la cual también hay, aparte de el estrabismo, los exoftalmos, que quiere decir que los globos oculares están protruidos porque el macizo facial se encuentra muy hacia atrás, sobre todo el tercio medio. Entonces eso es lo que se llama cara corto, maxilar hipoplásico. El paladar profundo y ojival, que nos conlleva también a una estrechez o una pérdida de diámetro transversal del maxilar, y por ende una maloclusión clase 3 también, mandíbula muy por delante, maxilar hipoplásico, haciendo de ellos una mordida difícil y complicada. El síndrome de Apert, que también es una anomalía de tipo congénito, en el cual presenta sindactilia, es decir, pérdida de fusiones de los dedos. Aquí vemos este síndrome igual, pacientes clase 3, estrecho el maxilar, proptosis, es decir, el tercio medio maxilar muy hacia adelante, muy hacia atrás, y lo que hace que los ojos se protruyan. Otro síndrome importante que también es muy común, el síndrome de Treacher-Collins, un síndrome complejo que también compromete las características maxilofaciales, en la cual vemos hipoplasia de los maxilares, es decir, maxilares pequeños, incluso los dos. Aquí la mandíbula puede ser mucho más pequeña, o micrognatia, es decir, y retrognatia, es decir, está hacia atrás y muy pequeña, ¿sí? Es una boca grande, lo que se conoce como macrostomía, y puede estar asociado a labio y paladar hendido. Eso de los síndromes que hemos hablado son los más comunes en la región maxilofacial, y que muchas consultas pueden ser despejadas acudiendo al especialista para determinar qué se puede hacer en el área quirúrgica y sobre todo también en el área de crecimiento maxilar y mandibular, para mejorar no solo su estética, sino también mejorar su vida y su alimentación, su entorno,
con este tipo de procedimientos y con una buena valoración de pacientes sindrómicos que tienen este tipo de oclusiones dentales, ¿no? Bueno, con esto concluimos el programa de hoy. Espero, a pesar de que es un tema súper impactante, impresionante, las personas que somos sanas agradezcamos que tenemos los maxilares o la carita normal y tenemos salud. Y si en la casa tenemos un paciente especial, sabemos que hay un tratamiento que se puede realizar para mejorar la calidad de vida y mejorar la estética de estos pacientes. Hasta un próximo programa. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Salud Dental. Hasta la próxima.